presiones cada vez más duras por parte de la prensa chilena. Eso estamos viendo por parte de periodistas como Julio César Rodríguez, Montserrat Álvarez o Mochati, que se están dirigiendo en contra del gobierno de Gabriel Boric por los numerosos casos de corrupción que involucran a miembros de los partidos de coalición de gobierno, en lo que ya es evidente que ha habido intentos de encubrimiento, un mecanismo y un deseo constante de la institucionalidad de cubrir estos casos para que no caiga nadie. Y gracias a esas presiones finalmente se detuvo a la primera persona vinculada a los casos de corrupción, Ancalao, ex candidato presidencial por la Lista del Pueblo, una organización de izquierda radical en el proceso constituyente anterior, y que ha sido detenido por fraude al fisco y corrupción. Ahora está detenido por la justicia. Y otros deben caer, ojalá sea el primero de muchos. Pero en todo eso, ya vemos cómo la prensa va mostrando de manera evidente que están intentando tapar todo y que con tecnicismos legales están intentando que no caiga nadie. Tal como mencionamos al inicio del programa, en la noche del día de ayer se detuvo a Diego Ancalao, ex candidato presidencial por la Lista del Pueblo y también vinculado a la Fundación Kimun. Ahora, recordemos que él es parte también de agrupaciones mapuches radicales y trató de llegar eventualmente a la presidencia cuando la Lista del Pueblo estaba creciendo, pero por los escándalos de dicha organización tuvo que bajar su candidatura. Y él también está vinculado a una fundación que ha recibido cientos de millones, pero no los ha devuelto y se está investigando corrupción, fraude al fisco y una serie de otros delitos. Bueno, en razón de eso, se le detuvo. Y se detuvo por lavado de activos y estafa también. Ahora, una buena noticia, porque significaría que están cayendo los primeros casos por estos escándalos de corrupción. Pero en realidad simplemente no es suficiente. Parece ser que la única razón por la que Ancalao fue detenido, a diferencia de otras figuras que tienen uno, podríamos decir, vínculos o un ambiente mucho más sospechoso asociado a todos estos casos, es porque Ancalao es parte de una izquierda radical vinculada a estos casos, pero que no tiene los vínculos políticos e institucionales que tiene, por ejemplo, el Frente Amplio, o el Partido Comunista, o así otros sectores. Entonces, esa es la diferencia, por eso es más fácil que se vayan en contra de él, porque ha sido más bien evidente que hay intentos de encubrimiento, donde numerosos periodistas han logrado encarar a varias de estas figuras y han logrado mostrar que hay cosas raras aquí. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió con las presiones que hizo Julio César Rodríguez, como también Montserrat Álvarez, en contra de el que dirige Democracia Viva, la fundación del Frente Amplio con la que comenzó todo esto, que lo dirige Daniel Andrade, que lo cuestionaron mucho por estos hechos y en realidad él dio respuestas bastante patéticas. Servicio que la fundación entregó en la que yo no recibí ningún fondo de esto. Tú eres él. Pero eso, yo lo entiendo, pero quiero aclararlo igual porque ¿No se ha le dicho contaste ni siquiera para decirle lo ves adecuado? Yo no entré nunca en el detalle. Y después se hizo, o sea, los convenios no lo ocultamos nunca. Fue algo público, apareció en las redes sociales, más gente sabía de que esto existía porque no era algo que ocultáramos. Que mi pregunta es demasiado fácil. Es, después que el CDB te propone esto, tú no vas ante tu pareja y le dices, mi amor, fíjate que está pasando esto en tu región, con esta persona que trabajó contigo. ¿Qué te parece? O mira lo que está pasando, cómo lo encuentras, servirá, no servirá. ¿No tenías esa confianza? No es de confianza, yo creo que en ese momento no le di la relevancia tanto. Además que yo tenía una relación con Carlos de antes, porque políticamente yo me relacionaba con mucha gente en el partido, de hecho en algún momento... ¿Eso quiere decir que no le dijiste? No le dije directamente. O sea, ella se enteró por la prensa. No, pues no se enteró por la prensa, pero no fue inicialmente. O sea, en las conversaciones iniciales ya no se entera después cuando ya está avanzando el proyecto y ya están dando. De la política. Terminar con los pitutos, como lo dijo Gabriel Boric aquí como candidato. Entonces, lo que llama la atención es que sea solamente calificado de ingenuo de tu parte que haya recibido con tu fundación 426 millones de pesos. Eso es lo que uno no entiende de una generación que venía justamente abusando la vista para que no se cometieran ningún tipo de irregularidad ni de abuso de poder que ustedes criticaban tanto. Eso. Y cuando uno está en su escritorio y le llega un cheque, bueno, en tres pagos, de 426 millones de pesos, de un Ceremi que es de tu partido, que ese Ceremi era jefe de gabinete de tu pareja. ¿No era en el momento jefe de gabinete? No, que ese Ceremi era jefe de gabinete de tu pareja. Y que todos son RD y a ti te llega un cheque de 426 millones de pesos, sin boleta de garantía, sin tener que aprobarlo nadie, más que el Ceremi,
no hay que ser ingenuo, porque ustedes estaban preparados para ser políticos supuestamente. No hay que ser ingenuo para decir que eso no es correcto. Puros malabarismos mentales para responder. En todas las entrevistas se caracterizó por decir no sé, no, si nadie sabía a nadie, todo esto es legal, y puros argumentos bien curiosos, que varias personas vinculadas a Fundación Era están repitiendo lo mismo. Tanto así que casi pareciese que lo estuvieran asesorando por detrás a distintas figuras. Pero tanto en el caso que hay aquí, como también en otros casos de fundaciones, ha sido más bien evidente que hay un mecanismo, una estructura en general para intentar hacer robos, haber corrupción y también para encubrir este hecho. Y no hay mejor ejemplo que el que da el mismo Moschati, que también atacó duramente al gobierno por estas situaciones, hablando de que hay al menos una tolerancia tácita con la corrupción, y mostró cómo en numerosos casos se van repitiendo patrones que solo son posibles cuando hay todo un organismo armado para defraudar dinero a costa nuestra. En todo esto hay patrones comunes. Las fundaciones, muchas, se constituyeron poco antes de empezar a operar. El gobierno instruyó coincidentemente no pedir experiencia. Se pagaba al contado y no proporcionalmente al avance de los trabajos. En la inmensa mayoría, casi todas, no hay garantías. No hay supervisión del trabajo en terreno. Se le pagaba y daba lo mismo. Algunos funcionarios de las fundaciones trabajaban en las oficinas del Ministerio de la Vivienda. Cuando la Contraloría hizo el trabajo, la mayoría de los contratos se advirtió que eran ilegales. Todo un patrón común. Y tiene toda la razón. Ahora, de la misma manera que hay un mecanismo que se observa por toda esta coincidencia para robar dinero, para hacer fraude, para financiarse de manera ilegítima, ilegal, a costa de nuestros impuestos, también se parece que hubiera un mecanismo ahora para defender y que no pase nada. Porque, insisto, las respuestas que se están dando en todas partes son similares. E incluso cuando se reconoce que hay corrupción, no ha sido porque quieran, sino porque se han visto presionados por la prensa y las redes sociales, dentro de las cuales todos ustedes que también participan en estos programas y lo observan, han sido parte importante, han presionado constantemente para que esto no se olvide, se hable y haya algo de justicia. Porque el Contralor, claro, reconoció que hubo corrupción, pero le costó decirlo, no quería realmente decirlo. El ministro de Justicia no le hace honor al nombre de su cargo, diciendo que estos son simples errores o son problemas del sistema y que no hay culpas directas. El presidente de Revolución Democrática hablando de que no, ellos no tienen ninguna culpa. Y así con todos en el gobierno que no quieren sacar a Jackson, no sacan a Montes, no sacan a nadie. Y curiosamente dicen que van a ser durísimos, inflexibles, que no van a tolerar la corrupción, pero no hay ni siquiera una sola querella. Ni una sola del gobierno contra alguien para buscar cárcel por estos hechos. Entonces, simultáneamente a la vez que se filtra todo esto, vemos que intentan constantemente sepultarlo. Y no sería la primera vez, porque en Chile tenemos una historia, antecedentes de una cúpula política que cada vez que hay casos de corrupción transversales tratan de sepultarlo. En otros países, por más que tengan sus problemas económicos, sociales y de sus distintas estructuras, al menos vemos caer a algunos corruptos. No todos, y tienen por supuesto corrupción, pero algunos caen. El mejor ejemplo es Perú, que claro, sacan a presidentes, alcaldes, diputados, pero caen. En cambio aquí se da la imagen al exterior como que no hubiera corrupción y fuera un país limpio. Y es al contrario, es un país donde la casta política ha naturalizado tanto sus abusos, su corrupción, y se cuidan entre ellos, que nadie cae. Y eso da la imagen para afuera como que no hubiera corrupción, pero no es así, es que hay demasiada impunidad y se encargan de salvarse entre ellos. Los mejores casos son, de ejemplo, Sokimich, Penta, en los casos de Odebrecht, que no se investigaron en Chile aunque había vinculación, y Odebrecht reconoció desde Brasil que habían sobornado a políticos chilenos y no se investigó, porque dijeron que no iban a negociar con ellos, la fiscal Chong y el gobierno de Bachelet en su momento. Los sobresueldos durante el gobierno de Lagos, que ahí casi caen por corrupción, y lo salvó Longueira. Con la derecha se hicieron un acuerdo con la izquierda. Y así muchos casos se salvan entre ellos de lado a lado. Y vemos a una izquierda que dice que hoy esto está mal, pero no hacen nada, y tratan de minimizar esto para que nadie caiga. Y una derecha que se queja, pero tampoco hace nada. Entonces hacen palabras para mostrar como que al menos están indignados, cosa que no es muy creíble, pero no hacen ningunos actos reales para tratar de luchar contra la corrupción, buscar justicia o que caigan algunos. Y es por eso que la única solución ante esto no es institucional, no es por parte de un político, un caudillo, un salvador, sino que es la misma población organizada la que con su indignación presione mediáticamente, callejeramente, como también individualmente, para que haya justicia.
Eso es lo que ha servido para obtener justicia en Perú. Eso es lo que ha servido para que salgan numerosos políticos cuando fueron las marchas para que se fueran todos en Argentina y en distintos países. Es un pueblo, una ciudadanía organizada, luchando para que no haya abusos, la que puede lograr resultados, y no políticos, ni jueces, ni fiscales que claramente están todos involucrados con estos temas. Ese es el camino a seguir. Pero más allá de todo esto, ¿qué les parecen estos ataques duros de la prensa que han logrado que algo se logre y que haya el primer detenido por estos casos de corrupción? Aunque claramente se está intentando que no caigan más, se está intentando que haya alguno que otro que caiga para que no se caigan todos los políticos. Tienen que irse todos, tiene que haber una limpieza general, o debemos tolerar con que caiga alguno que otro, pero las estructuras corruptas que hay detrás queden impunes. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Orbital Extreme X, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.